Capítulo 29. Waag. Los orcos cargaron contra Alena y sus fuerzas Zerg, y Alena también dejó que sus unidades avanzaran. Tan feroces eran los dos ejércitos que ningún simple mortal habría sobrevivido a ese caos. Los chicos orcos golpeaban con fuerza con sus hachas y espadas, mientras que los Zerglings saltaban aquí y allá y atacaban a los orcos con sus garras. Las cucarachas rociaban su ácido y golpeaban con garras como hachas solo para ser contrarrestadas por Burna Boy y sus toscos lanzallamas que lanzaban ataques igualmente devastadores. Hydralisk y Shota Boy se atrevieron a desafiarse entre sí en el arte del combate a distancia, disparándose entre sí con una precisión mortal o con gran cantidad de municiones. Los Raptors saltarían sobre los Storm Boys mientras que los Storm Boys golpearían a los Raptors. Wartrax y Warbugis se encontraron con decenas de Pestelings y Gorgelings que rodaban por el suelo, mientras que los Deathreads y Looted Tanks luchaban contra los poderosos cuerpos de los Ultraliscos. Entre el terror de tal batalla, los Noobs libraron una terrible lucha contra los devoradores y los cazadores asesinos. Con el apoyo de Flash Hits y Lootas, los Noobs luchan cara a cara contra las aterradoras criaturas de élite del Swarm, y esas luchas fueron horrendas. Los devoradores, moviéndose en 5 y 6, saltaban sobre un Noob que golpeaba a una cucaracha y las garras crepitantes mortales de los devoradores despedazaban casi instantáneamente al Noob en astillas de carne verde y sangre roja. Luego, una lluvia de balas orcas crudas cayó sobre los devoradores, haciendo que los escudos se encendieran en un terrible espectáculo de luz. Orc Boys con sus eslugas y chopas se abalanzarían sobre esos devoradores, cortando y disparando. Los devoradores esquivaban los ataques de un lado a otro, solo para que los cazadores asesinos dispararan poderosas municiones contra los orcos. Orc Boys caería, atravesado en docenas de lugares por espinas largas y aún crepitantes. Detrás de los cadáveres de los orcos muertos, los devoradores saltaban hacia los Flash Hits solo para ser derribados por Noobs con martillos y hachas sierra. En esa batalla entró Toby. Su rugido aterrorizaba a los orcos y literalmente desgarraba las paredes de carne de los orcos, convirtiendo a los orcos en carne picada con sus garras y ataques psiónicos. Sobre él estaba la propia Lena. Disparó liberalmente sus pulsos de interrupción psiónica a orcos al azar, y la Warblade que rodeaba las garras de sus antebrazos era lo suficientemente larga como para atravesar a varios orcos a la vez. Como un torbellino mortal de espadas, ella y su montura aterrorizaron incluso a los feroces y brutales orcos. Con ella, las unidades Zerg eran más fuertes. Las garras brillaban con un nimbo púrpura claro y las espinas crujían con energía y los ácidos explotaban por todas partes más allá del rango normal. Si estuviera comandada por una matriarca o un patriarca, esta pequeña fuerza de ataque sería superada por los orcos numéricamente superiores, pero estos Zergs estaban comandados por Alena e imbuidos de sus increíbles poderes psiónicos. Las balas y los chopas rebotaban en los escudos y ninguna cantidad de armadura orc rudimentaria o sus pieles y músculos duros podían detener los ataques Zerg. Te veo. Se escuchó una voz extraña. Alena se giró para ver a un Deathread, que había matado a un ultralisco con la ayuda de 2 docenas de orcos con granadas y bombas. Los orcos estaban muertos, pero al Deathread no le importaba. Había matado a la gran criatura con colmillos afilados. De hecho, al Deathread le encantaba la idea de clavarse esos afilados colmillos en su cuerpo metálico después de la batalla. Después de todo, ningún orco normal se atrevería a desafiar a un Deathread a menos que el imbécil quisiera morir de una forma dolorosa. Ah, un retador. A Alena no le importaba un retador. Inmediatamente dio la vuelta a Toby y disparó 2 pulsos. Las 2 bolas de energía púrpura explotaron sobre el blindaje frontal del Deathread. Aparecieron 2 grandes abolladuras donde los pulsos habían convertido la armadura en polvo. Pero la armadura era demasiado gruesa para que penetraran los pulsos de interrupción. Entonces, mis primeros objetivos blindados. Bueno, 1 no es el número correcto. Alena tenía mucha confianza y marcó 4 objetivos blindados, incluido el Deathread que se dirigía hacia ella. Luego, de sus manos se extendieron 4 líneas de luces violetas brillantes que agarraron una unidad blindada cada una, particularmente el Deathread que se atrevió a desafiarla. Aquí va. El Deathread, un Looted Tank, un Wartrack y un Warbuggy se elevaron en el aire. El Deathread estaba gritando casi coherentemente. Bájame, Uniebuk. Te pisotearé. Era demasiado tarde para el vehículo orco y el orco que estaba dentro. Con repugnantes sonidos de crujidos, los cascos y blindajes de los vehículos comenzaron a crujir como si estuvieran hechos de papel y un par de manos grandes los apretaban. Eso es suficiente.
Con sus palabras, los vehículos fueron golpeados tan fuerte y rápido que los orcos y Zergs alrededor de donde aterrizaron los vehículos fueron arrojados por todos lados. El Wartrack y el Warbuggy fueron destruidos casi instantáneamente, sus rudimentarios y lamentables mecanismos internos fueron incapaces de manejar tanto daño. El tanque saqueado todavía funcionaba, pero estaba al revés. En cuanto al Death Dread, todavía funcionaba y habría atacado a Alena, excepto que sus piernas estaban mutiladas en decenas de pedazos. Todavía disparó su Big Shot desde sus dos posiciones montadas en el pecho, pero sin piernas, los objetivos de los vehículos eran terribles, o al menos peores de lo normal. Llévame allí, Toby. Toby obedeció y llevó a Alena al Death Dread, apartando a los orcos que bloqueaban su camino. Alena ahora estaba justo fuera del alcance de las armas cuerpo a cuerpo del Death Dread. Death Dread es realmente crudo por decirlo menos. Luego, como si apartara un poco de polvo, agitó la mano. Sin embargo, en esa mano, sus increíbles poderes iónicos se convirtieron en telequinesis y la mitad frontal del Death Dread fue volada a un lado, revelando al orco lisiado y sin extremidades en su interior. El orco todavía estaba divagando y furioso, pero Alena simplemente estaba mirando todos los tubos conectados bárbaramente. Entonces, así es como sobrevives allí, tan crudo. Chap. Un relámpago psiónico salió disparado de las yemas de los dedos de Alena y frió al orco errante dentro del Death Dread medio destruido. Toby, vamos a matar más orcos. Estaré encantado de complacer. Warbos Gutfase estaba retosando y pisoteando como deseaba. Aunque más pequeño que el gran caudillo Buclaw, Gutfase era un orco muy grande, muy rico y muy poderoso. Con un montón de tez para gastar con el buen Big Mek en su tribu, Gutfase tenía algunas buenas armas. El Power Claw era algo básico, y le encantaba su Custom Hand Cannon, que era solo un gran camión automático de doble enlace montado en un brazo que fue saqueado de la cápsula de escape de la Guardia Imperial estrellada. El gran estante de trofeos montado en su espalda y algunas armaduras pesadas también eran bastante buenos. Gutfase incluso reemplazó su brazo derecho por un brazo de máquina después de que Buclaw se lo cortó en un duelo por el liderazgo. Ahora, su brazo derecho era un brazo mecanizado con Power Claw al final. A Gutfase le encantaba atacar a los bichos, y empujó implacablemente a sus muchachos hacia el norte. Ahora, una pelea vino a él. Estaba tan encantado que inmediatamente agarró a un Zergling por la cabeza, lo tiró al suelo y lo pisoteó. Luego disparó su hand cannon en la parte trasera de un Hydralisk que estaba disparando sus espinas hacia un Shotaboy. Gutfase también derribó a dos Raptors que estaban a punto de saltar sobre su cara. Los Raptors fueron rápidamente cortados en pedazos por Nobs de Gutfase. Me gusta esto. Esta fue su reacción cuando se encontró con tres devoradores. Como cualquier orco real en su posición, Gutfase reconoció una buena pelea cuando la vio. Agarró a un devorador cuando saltó hacia su cara y derribó a otro con su mano canon. Luego, cuando el tercer devorador cortaba la armadura de su hombro izquierdo, el caudillo rodó. Warbos de 5 metros de altura rodando por el suelo no era algo para lo que los devoradores fueron diseñados. El devorador en el hombro de Gutfase se convirtió rápidamente en un tarro de mermelada de fresa volcado por un camión. Todo lo que Gutfase tuvo que decir al respecto fue una risita. Luego, el caudillo procedió a desgarrar en pedazos a los dos devoradores restantes. Fue entonces cuando Alena había matado al Death Dread que el Warbos la notó. Ya. Me gusta pelear contigo. Fue tan fuerte que atrajo la atención de Alena. Como un toro salvaje o un rinoceronte enfurecido, el Warbos Gutfase cargó contra Alena. Un Roach, 2 Sluga Boys, un Hydralisk, 3 Shota Boys, un Loota, 5 Zerglings fueron derribados mientras el gran caudillo se abría paso por el campo de batalla. Alena se alegró de dar pelea al Warbos. Ella ya sabía que la muerte de un Warbos significaba la desintegración o el debilitamiento de Warband. Alena hizo el primer movimiento. Disparó 2 pulsos disruptivos y una andanada de espinas. Los pulsos hicieron agujeros en la pesada armadura del Warbos y lo hicieron sangrar un poco, mientras que las espinas resultaron ser solo la mitad de precisas. 3 espinas estaban clavadas en la armadura del hombro mientras que otras volaban sobre ella. El caudillo respondió de la misma manera. Su cañón automático de doble enlace disparó munición orca rudimentaria. Alrededor de Alena se formó un escudo esférico. El escudo endurecido se formó para protegerla de daños graves. Muy bien. A ver quién gana. Con eso, Alena disparó relámpagos, media docena de pulsos disruptivos y 2 ráfagas más de espinas antes de saltar de Toby.
El Warboss evadió o se encogió de hombros ante los ataques, su cerebro no pudo registrar el gran daño durante su psicosis total. Seré el indicado para convertirte en mi trofeo. Haré un collar con nuestras espinas. Las dos poderosas criaturas chocaron y, para sorpresa del caudillo, el ganador se decidió demasiado rápido. Con la agilidad de un Eldar, Alena evadió el golpe amplio y brutal del caudillo y se deslizó justo debajo de su barbilla. Entonces ella explotó un gran pulso disruptivo en su pecho y rostro. La armadura pesada era lo suficientemente gruesa como para evitar que el pecho del caudillo se abriera desollado, pero había un gran agujero en esa armadura y un trozo del pecho del caudillo estaba abierto, y la mitad de la mandíbula del orco había desaparecido. Ark. Justo cuando el Warboss estaba gritando, Alena hizo su segundo ataque. De sus manos, 4 correas telequinéticas explotaron y agarraron cada una de las extremidades del Warboss. Luego, justo cuando el caudillo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, los extendió. Rotura. Instantáneamente, el Warboss había perdido sus brazos y piernas, y mientras rodaba sobre el barro ensangrentado, Alena hizo el movimiento para acabar con su vida. Realmente eres una pérdida de aliento. Una tormenta psiónica enfocada perforó el grueso cráneo orco e instantáneamente frió el cerebro y la columna orcos. Entonces, incapaz de resistir la energía de la tormenta psiónica, la cabeza del caudillo explotó. Luego, como tiránidos que perdieron su criatura sináptica, los orcos comenzaron a romperse. Su enlace Waag se cortó y, aunque no había medidas cuantificables, todos los orcos de esa banda sabían que su caudillo estaba muerto. Mientras Alena bebía profundamente del alma orca brutal y cruda del Warboss, los Orc Boys y Nobs comenzaron a romper filas y huyeron. Una por una, las unidades Zerg fueron liberadas mientras los orcos corrían de regreso a su campamento y, bajo la guía de Toby, las fuerzas Zerg persiguieron y capturaron a muchos orcos. Devoradores y Raptors hicieron buenas muertes en tales persecuciones. Incluso aquellos que huyeron fueron asesinados por los Lurkers y los Pestelings que se escondían en una emboscada. Cuando Alena salió del estupor, la batalla había terminado y toda una partida de guerra orca estaba completamente destruida. Ahora a la siguiente. Cuando Orc Warband se dio cuenta de que las estrategias de los Zerg habían cambiado, ya era demasiado tarde. Las matriarcas y los patriarcas rápidamente se unieron alrededor de Alena. Se había imbuido de todo el conocimiento estratégico y táctico de aquellos absorbidos por el enjambre. El conocimiento genético de miles de comandantes Terran y Protoss asesinados y devorados por el antiguo enjambre se filtró y destiló en forma purificada y se le dio de comer a Alena. Ahora tenía todo el conocimiento de la guerra conocido por los Terranos y los Protoss. Podía reunir todas las técnicas conocidas de guerra usando la tecnología Terrans y Protoss. Ella era obviamente la maestra de la guerra al estilo Zerg. Ella estaba usando todo eso. Reforzados por miles de unidades Zerg que siguieron a Alena, las fuerzas Zerg hicieron grandes jugadas contra varias bandas de guerreros orcas. Bandas de guerreros aún más grandes ahora estaban siendo atacadas. La línea del frente se extendió más y una docena de Warbands fueron atacados simultáneamente mientras bandas itinerantes de Zerglings y Raptors estaban haciendo ataques mortales de golpe y fuga entre las Warbands, cortando las líneas de suministro. Varias partidas de guerra intentaron traer más vehículos, en particular los Fictabomas, pero los enjambres de Scourge se lo tragaron rápidamente. Sin el apoyo aéreo pesado, los orcos ahora eran vulnerables a las unidades aéreas Zerg que se movían en bandas errantes de capacidad letal. Mutalisks y Gatlisks ahora pululaban por todo el cielo, obstaculizados solo por esporádicos fuegos antiaéreos, sofocados rápidamente por los Broodlords y Guardians. Con los refuerzos, los Zerg ahora habían igualado a los orcos en número por un tercio, y viendo la naturaleza dispersa de las bandas de guerreros orcas, el enjambre Zerg tenía la ventaja. Pasaron los días, y cada día cientos de orcos morían bajo las afiladas garras y los mortíferos chorros de ácido. A medida que los días pasaban a semanas, las bajas en los campamentos orcos comenzaron a acumularse demasiado rápido incluso para los orcos. Si no hubiera sido por la inteligente decisión del Warboss Buklaw, los orcos habrían sido obligados a regresar a la jungla después de muchas más muertes de su parte. Buklaw supo cuándo retirarse y consolidar su liderazgo, que había sido sacudido por el lento avance del Waag. Antes de que Alena finalmente pudiera desafiar a la partida de guerra de Buklaw, tomó su partida de guerra y varias partidas de guerra más grandes de regreso a la jungla y desapareció. Sin la presencia y el liderazgo de su gran Warboss, los Warbosses menores entre las Warbands comenzaron a luchar entre sí, lo que facilitó la guerra para los Zerg.
Como cazadores pacientes, los Zerg de Alena se tomaron su tiempo. Una por una, las bandas de guerreros cayeron. Cada día, más Zerg llegaban al lejano sur, y cada día, los Zerg se volvían más audaces en sus ataques. Pronto, incluso las bandas de guerreros más grandes cayeron. Al cuarto mes del nacimiento de Alena, había limpiado el lejano sur de la amenaza orca. Todavía quedaba mucho por reconstruir, pero la amenaza orca había terminado por ahora. Overmind y Alena acordaron que la jungla era demasiado peligrosa por ahora. En cambio, más overlords, overseers y muchos voladores patrullarían los cielos por encima de los pabellones. Se construirían nuevas colonias a lo largo de las líneas de la jungla, tal vez como la línea Maginot de los franceses, pero con mucha más flexibilidad. Ya se habían planificado una docena de criaderos con cientos de spine crawlers, sunken colonies y otras defensas. Overmind tuvo que incubar cientos de nuevos drones solo para reconstruir las colonias perdidas durante esos oscuros meses. De hecho, los Zerg habían perdido casi la mitad de todas las colonias fuera de la península. Sin embargo, con esta victoria contra los orcos, los Zerg tuvieron la oportunidad de renovar su ataque contra los humanos. Llevarlo hacia abajo. Un caballero a caballo rugió cuando levantó su pistola láser y disparó a la enorme forma de un ultralisco. Aunque no hizo ninguna diferencia, la valentía del caballero despertó a sus hombres. Fuego. Al grito del sargento, unos 80 arqueros dispararon sus flechas contra el ultralisco. Sin embargo, habían luchado contra esa criatura lo suficiente como para saber que las flechas ni siquiera se registraron en la atención de la criatura. Las flechas rebotaron en el grueso y duro caparazón. Solo los virotes de ballesta hicieron alguna diferencia, y solo hasta cierto punto. Solo las puntas quedaron atascadas en el caparazón y nada tocó la carne debajo. Sin embargo, los soldados siguieron luchando. Sabían que correr era inútil. Los serguesnos eran demasiado rápidos para cualquiera que no estuviera a caballo, y la mayoría de los soldados iban sin caballo. Las cosas de los perros. Alguien gritó y los soldados giraron rápidamente la cabeza para ver decenas de zerglings cargando contra ellos. Espadachines. Contrarrestarlos. Espadachines con espadas largas y cotas de malla con placas pectorales de acero se movieron para luchar contra los serguesnos, o los perros, como los llamaban los humanos. Un espadachín bloqueó al serguesno que cargaba con su escudo, pero el impacto fue demasiado. El espadachín cayó hacia atrás pero logró empujar su espada hacia adelante cuando el zergling saltó sobre él. El peso del zergling presionó la espada y la criatura se ensartó a sí misma. Sin embargo, la criatura Zerg no murió tan fácilmente ni tan rápido. RRRRRRR. Gritando salvajemente, los serguesnos atacaron al espadachín y, aunque el hombre trató de bloquear los ataques, las garras diamantinas eran demasiado afiladas para que las bloqueara la cota de malla de acero. La sangre brotó de las heridas frescas cuando el zergling atravesó la cara del hombre. Fuego. Una docena de flechas golpearon al zergling, 3 de ellas lograron perforar la parte blanda del zergling. Sin embargo, estos eran nuevos zerglings que eran más fuertes y mucho más resistentes que los anteriores. Maldita sea. ¿Por qué no vas a morir? El caballero rugió mientras disparaba 3 tiros en la cabeza del serguesno y, finalmente, la criatura estaba muerta, pero el ultralisco seguía arrasando el campo de batalla, masacrando sin pensar a los soldados humanos. También había otros ultraliscos. Corrieron en estampida a través de las filas de caballería o arqueros, mientras que unos pocos tiradores láser y ballesteros dispararon lo que pudieron contra las criaturas, mientras los soldados con lanzas y espadas cortaban el duro caparazón de las unidades Zerg más pequeñas. GRRRRR. Un hidralisco explotó del suelo e inmediatamente disparó una docena de espinas a las filas de 8 caballeros con armadura que cargaban contra un pequeño grupo de cucarachas. Arc. Las placas de acero de los caballeros fueron inútiles contra las espinas mortales del hidralisco. Luego, como una serpiente enroscada que salta sobre su enemigo, el hidralisco se lanzó sobre los caballeros supervivientes. El enorme peso aplastó a 2 caballeros y sus caballos, y luego las garras destrozaron a 2 caballeros más. Las buenas espadas de acero que habrían matado a un hombre en el acto eran inútiles contra el duro caparazón. Artilleros láser. Fuego. A la orden de gritos de un coronel, 100 guardias arrodillados y de pie en 2 filas verticales dispararon sus rifles láser a los zergs que ahora abrumaban a los soldados humanos.
Los humanos aún superaban en número a los Zerg, pero los Zerg eran demasiado poderosos y feroces en sus acciones. Los ejércitos humanos se movían de un lado a otro, siguiendo las banderas de mando en la torre sobre una colina, tomadas por los ejércitos humanos a un precio increíble. Casi 200 caballos pesados, muchos de ellos con caballeros experimentados, murieron tomando la colina. Los hidraliscos y las cucarachas se habían arraigado allí y costó a los ejércitos humanos un total de 1500 hombres solo para despejar la torre por primera vez. Los humanos eran así. Pusieron valores en cosas que en última instancia no tenían sentido. Volram no hizo que los hidraliscos tomaran la torre y la fortificaran porque pensara que tenía algún valor estratégico. Decidió que era una buena trampa para atraer a los humanos para que pensaran que era importante. Fue puro valor táctico con el que los Zerg habían considerado la colina y la tosca torre de piedra, ahora medio derrumbada bajo los implacables ataques que habían cambiado muchas veces al dueño de la torre. Estos humanos no valen nada. No puedo creer que solía ser uno de ellos. Se escuchó una voz gruñona muy por encima de las filas de Zergs y hombres que luchaban. Volran, el señor de los ultraliscos, miró hacia abajo desde la parte trasera de su enorme montura. Volran seguía siendo el mayor de los antiguos comandantes humanos de la mente suprema. Volran había crecido desde que salió del cascarón, y toda la muerte a su alrededor lo había alimentado mucho. Ahora estaba parado a poco más de 3 metros y sus hombros eran tan anchos como un marine espacial con servoarmadura completa. Matarlos a todos. Rugido. El corcel ultralisco rugió en respuesta y todos los demás ultralisco dentro de la esfera de influencia de Volran de repente se volvieron locos. Luego, lentamente, las unidades Zerg comenzaron a formar un patrón. Comenzaron a moverse en movimientos sincronizados muy parecidos a una estampida masiva. Los humanos no pueden resistirnos. Daka. 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 El Volter emitió un sonido fuerte y contundente y los poderosos proyectiles explosivos se dirigieron hacia las filas de los cultistas del caos. La mortífera precisión del Tecnomarine no tenía comparación, e incluso desde un rango que normalmente no permitiría que un marine espacial o un marine del caos dispararan con éxito, logró hacer 4 muertes con 4 balas. Primer escuadrón adelante. A las órdenes del Tecnomarine, 30 caballeros a pie fuertemente armados cargaron contra los cultistas, cuya sorpresa ante la emboscada fue grande. Justo cuando los cultistas se volvían para disparar sus rudimentarios cañones a los caballeros con armadura, el Volter del Tecnomarine Pelagas proporcionó una excelente cobertura. Daka. 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 Las cabezas y los cofres de los cultistas explotaron en lluvias de sangre y tripas. La materia cerebral se roció sobre el resto de los cultistas. Ballestas. Una nueva orden permitió que 100 ballesteros aparecieran justo detrás de Pelagas y dispararan sus letales flechas de ballesta contra los cultistas. Por Corne. Los cultistas de Cornita finalmente recobraron el juicio cuando los virotes de ballesta los ensartaron. Mátalos. Sangre. Sin embargo, el Tecnomarine no cedió. Daka. 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 Segundo escuadrón. Tercer escuadrón. Caballería al flanco. Más órdenes fueron ladradas a los soldados de Berrín, y se movieron como un reloj. 2 grupos más de caballeros a pie corrieron hacia los cultistas que habían abandonado sus armas a distancia en favor de sus armas cuerpo a cuerpo. Hachas, espadas y hojas oxidadas chocaban contra el acero bruñido. Luego, caballeros fuertemente armados a caballo, que sumaban casi 50, aparecieron de los árboles hacia el sur y cargaron contra el flanco sur de los cultistas. Exterminar a los herejes. Texmarine incitó aún más a los soldados humanos leales a unirse contra los cultistas. Ya basta de ti, lealista. Pelagas volvió la cabeza para ver de dónde procedía la voz. Un aspirante a campeón de los marines del caos apareció de entre las filas de los cultistas. Tanto el Tecnomarine como el Chaos Marine sabían que los soldados humanos y los cultistas no tenían sentido en esta batalla. La verdadera pelea fue entre los 2 marines espaciales. Pelagas estaba armado con su Mastercrafted Volter, su servobrazo y el Power Axe en su espalda. El marine del caos estaba armado con su pistola Volter infestada de demonios, un hacha de cadena decorada con calaveras bañadas en bronce. Todos se miraron el uno al otro, mientras manejaban sus armas para prepararlos para la batalla. Fue Pelagas quien dio el primer paso. Daka. 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 Daka.
Pelagas vació su cargador en el Marine del Caos, el cargador modificado y la munición adicional que contenía se agotaron rápidamente contra el Marine traidor. Sin embargo, el Marine del Caos también era un veterano de siglos de guerra. La suya rodó hacia un lado, evadiendo la mayoría de los proyectiles Volter, solo 2 proyectiles hicieron mella en la servoarmadura del Chaos Marine. Luego, los marines del Caos devolvieron el fuego. Daca. 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 Los sonidos eran los mismos, pero el Tecnomarine estaba seguro de que oía los gritos fingidos del demonio detrás de cada proyectil volador. Reemplazando rápidamente su cargador, Pelagas trató de disparar su venerada arma contra el Marine del Caos, pero el traidor había cargado contra el lealista. Por Corne. Para el emperador. Los 2 marines rugieron sus respetados gritos de guerra mientras el Marine del Caos balanceaba su hacha de cadena, las hojas del hacha cortaban el aire con sonidos terribles. Sin embargo, el Tecnomarine no se convirtió en marine espacial sin una buena razón. También era un veterano, habiendo servido al capítulo en muchas guerras en muchos mundos. Dejando caer su Volter, este fue encadenado a un dispositivo en su cinturón que hirió la cadena para asegurar el Volter a su cintura. Luego, justo cuando dejó caer el arma, tomó su hacha de energía mientras atacaba con su servobrazo, equipado con un poderoso taladro. Sin. Butz. En ese momento, el Chaos Marine esquivó el taladro y el Tecnomarine evadió el Chain Axe. Luego, durante los siguientes 18 largos minutos, los 2 marines espaciales lucharon entre sí con tanta ferocidad y concentración que ningún soldado humano ocultista que se interpusiera en el camino fue visto con vida después de que fueran destrozados por la ráfaga de hachas. Se vieron abolladuras en las armaduras de ambos marines cuando el Chain Axe atravesó el blindaje del artífice del Texmarine, mientras que el Power Axe del Texmarine cortó grandes trozos del Chaos Marine. Aunque el Marine del Caos se movió un poco más rápido, el Tecnomarine tenía la ventaja del servobrazo equipado con un taladro. Un solo error podría acabar con el duelo. Luego, un solitario virote de ballesta dio un golpe de suerte. Golpeó la ceja izquierda del Marine del Caos y no logró sacarle el ojo, pero fue suficiente para que el traidor se estremeciera. Su pie izquierdo hizo un movimiento, pero se detuvo un poco antes de lo que quería, y ese fue el principio del fin. El hacha de energía cortó el aire y golpeó la rodilla izquierda del Chaos Marine. La sangre salió a borbotones y, antes de que el Marine del Caos pudiera reaccionar, Pelagas le dio un codazo al traidor en la mandíbula. Luego, en un brillante golpe de gracia, el hacha de energía giró y cortó limpiamente la cabeza del Chaos Marine. La cabeza rodó, los ojos todavía abiertos por la sorpresa. Detrás de la cabeza, los cultistas fueron expulsados, asesinados con ballestas y perseguidos por caballerías. Entonces el Tecnomarine dio un último insulto a su enemigo. El pie derecho del Tecnomarine cayó con fuerza sobre la cabeza del Marine del Caos y aplastó la cabeza. «Mi señor». Uno de los caballeros, ataviado con más adornos para indicar su alta posición, se acercó y se inclinó ante Pelagas. «Hemos terminado aquí. Envía un mensaje a mis hermanos. El pasaje Yuvolen del Sur ahora está seguro y su culto del caos está disperso y destrozado. De inmediato, mi señor. ¿Qué haremos con este cuerpo? Lo quemaré hasta dejarlo irreconocible. No dejaré el cuerpo ni la armadura por igual, porque ninguno de los dos merecía una muerte honrosa. Por supuesto, Lord Tecnomarine. Hemos terminado aquí. Reúna a sus hombres y prepárese para establecer una fortificación en esa colina. Debemos detener su paso para que mis hermanos puedan recibir suministros con regularidad. El caballero asintió. Pasaron los meses mientras los Zerg finalmente fortalecían sus posiciones frente a la jungla. Más de 500 lurkers y 4000 pestilings apoyaban a 300 spine-crawlers y sunken colonies. Se mutaron más criaderos y se instalaron nuevos pozos de nutrientes, lo que permitió que megadrones y drones comenzaran a minar por toda la tierra. Miles de serguesnos también se encontraron en estado latente bajo tierra junto con hidraliscos y cucarachas. Alena había dejado a las matriarcas y patriarcas para prepararse para futuras incursiones orcas que tanto la mente suprema como Alena sabían que vendrían. Overmind se centró en reunir suficientes minions para abordar el problema de la jungla, ya que la jungla era demasiado incluso para los cientos de drones que talaban los árboles. Los orcos aún infestaban la jungla, y los supervisores podían detectar decenas de miles de orcos que todavía se arremolinaban bajo el dosel. Mientras tanto, la mente suprema volvió a centrar su atención en el reino humano. El Rick, Argen y Volram finalmente habían logrado sus objetivos.
El Rick creó una posición avanzada estable en el sur, mientras que Argen creó una cabeza de playa en el oeste, mientras que Volran simplemente paralizó al ejército del noble más poderoso del sur. Alena se movía lentamente hacia el norte, trayendo muchas de las criaturas veteranas. Overmind estaba listo para usar todo eso para dominar este mundo. El enjambre estaba listo para dar un paso al frente. El enjambre estaba listo para apoderarse del mundo. Sin embargo, el enjambre sería paciente. Había sufrido graves pérdidas tanto en sus fuerzas como en su calendario, pero el enjambre se había enterado. Se adaptaría. Cambiaría, evolucionaría. El enjambre devorará este mundo. Capítulo 30. El rey nunca había esperado que la guerra contra el norte durara tanto o que se volviera tan trágicamente mala para el reino. La guerra estaba entrando en su tercer año ahora, y el reino estaba hecho jirones. Casi una cuarta parte del este, particularmente a lo largo de la costa y las tierras que bordean el norte, estaba ahora bajo el control del señor del caos Judanus. El nombre hizo que el rey se estremeciera tanto de rabia como de miedo. Los mercenarios marines del caos y sus ejércitos cultistas habían continuado saliendo de la torre del tecnosacerdote. Aunque el duque Berín del Oeste de alguna manera había empleado a los marines espaciales reales para luchar contra las fuerzas del caos, las fuerzas del caos estaban haciendo retroceder a los ejércitos del rey. Si no hubiera sido por varios comandantes heroicos en el ejército del rey, las fuerzas de los humanos habrían sido completamente destruidas. También era que las fuerzas del caos estaban librando una guerra en 3 frentes. Aunque sus ataques contra el reino iban bien, la lucha contra los leales y los orcos del norte fue una gran distracción para Judanus. Miles de orcos y sus toscas armas fueron más que un desafío para las fuerzas del caos tomadas por sorpresa. Los orcos habían logrado construir casi 300 enormes dirigibles y lanzaron miles de orcos y nobs en las profundidades del norte. Tomados por sorpresa, una docena de Chaos Warbands más pequeñas fueron destruidas y dispersadas, sus líderes Chaos Marine destrozados por las pesadas armas cuerpo a cuerpo de los Nobs, mientras que los cultis fueron perseguidos por los Orc Boys itinerantes. Eso hizo enojar a Judanus. No esperaba tales obstáculos de los orcos. Judanus ejecutó sumariamente a 9 marines del caos estacionados a lo largo de la frontera contra los orcos del norte. En su lugar, Judanus colocó hechiceros del caos y sus aprendices prestados por los 1000 hijos. Había que hacer tratos, y Ase Kariman, con quien Judanus había hecho tales tratos, todavía tenía bastante influencia entre los hechiceros de los 1000 hijos. Luego hubo otros dolores de cabeza. Los hermanos leales de Judanus siguieron matando a los marines del caos contratados por Judanus. En 2 cortos años, los leales lograron matar a 23 marines del caos y destruyeron 17 partidas de guerra. Toda la frontera occidental era muy volátil gracias a los leales, y la invasión del reino por parte de Judanus se retrasaba constantemente. En cualquier caso, Judanus ahora había acumulado un ejército impresionante a partir de fragmentos de bandas de guerreros del caos destruidas o bandas de guerreros enteras después de que sus líderes fueran asesinados por el enemigo o ejecutados por Judanus. La tierra alrededor de la Torre de los Tecnosacerdotes, ahora renombrada como Torre Torcida, era un verdadero infierno, y en ese infierno estaban los cultistas del caos. Judanus había llenado rápidamente la tierra entre los muros exteriores de la Torre de los Ingenieros, un nombre dado a toda la región entregada a los Tecnosacerdotes, y la Torre de los Tecnosacerdotes, la torre real en el corazón de esa área amurallada. Esta fortificación en forma de estrella y la torre central fueron rápidamente modificadas por voluntad y mandato de Judanus. Los cuarteles carbonizados y retorcidos ahora cubrían el suelo que alguna vez tuvo un fantástico jardín de generadores de energía, santuarios para el dios emperador y servidores trabajadores. En esos barracones abarrotados vivían cultistas de varios tipos, aunque ninguno era de Nurgle ya que Judanus era principalmente un sirviente de Tseentch. Korne también fue adorado y algunos se deleitaron con las perversiones de Slanesh, pero la mayoría de ellos se convirtieron rápidamente a la adoración del siempre cambiante Tseentch. Cientos de santuarios a los dioses oscuros aparecieron por todo el terreno y miles más allá de las paredes exteriores. Tseentch debe haber estado complacido con esto, de lo contrario, Judanus no habría obtenido su nueva mutación. Judanus recibió un par de manos, completamente demoníacas en apariencia. Escamas adamantinas de 1000 colores diferentes brillaban desde su codo hasta la punta de sus dedos.
Largas garras ahora sobresalían de sus dedos, y el poder psíquico, no del todo suyo pero proveniente del único gran ojo en el dorso de las manos, crujió a través de los huesos hasta las garras y le dio a Judanus más poder que antes. Ahora podía enviar rayos de energía sobrenatural que podían convertir a la gente por dentro y por fuera. Judanus se sintió bien al respecto. Se estaba acercando a su objetivo de convertirse en un príncipe demonio. A cambio de sus servicios, Lilgat, el boticario corrupto, recibió 1000 humanos para que los masacrara como quisiera. Mientras Judanus estaba teniendo dolores de cabeza por parte de los leales y los leales también tenían sus propios dolores de cabeza. Su guerra contra las fuerzas del caos no iba bien. Con el reino y el rey todavía muy hostiles hacia el duque de Berín y los marines espaciales, solo tenían una cantidad limitada de recursos, particularmente en términos de mano de obra. Aunque los marines espaciales hicieron todo lo posible para matar a los marines del caos individuales que lideraban cada partida de guerra, a menudo no había suficiente mano de obra para acabar con los numerosos cultistas después. De hecho, al tratar de luchar contra las siempre crecientes fuerzas del caos, los leales estaban dividiendo sus ya pequeños ejércitos. El duque quería proporcionar más hombres, pero estaba el problema de los extraños alienígenas del sur. Los Zerg habían avanzado durante los 2 años desde que expulsaron al Warbos Buclau de regreso a su jungla. Todavía había luchas constantes dentro de la propia jungla, cuando el enjambre finalmente comenzó una contrainvasión. Miles de Zerglings, cucarachas e hidraliscos fueron arrojados a los árboles, solo para encontrarse con el mismo número de orcos esperando en emboscada en todas partes. La lucha entre los orcos y los Zerg fue intensa. No hubo un solo día sin bajas en cientos en ambos lados. La sangre Zerg, llena de virus Zerg, cubrió todos los rincones del bosque mientras las esporas orcas estallaban en acción a medida que la guerra se intensificaba. Sin embargo, los Zerg no pudieron encontrar el Warbos Buclau a pesar de esforzarse por buscar la causa principal de su problema con los orcos. Otra razón de la lenta guerra contra los orcos fue la falta de comandantes humanoides. El Rick estaba ocupado abriéndose camino a través de otras baronías y condados del sur, lo cual era un trabajo agotador ya que el dominio del sur era enorme. Argen estaba ocupado conduciendo sus fuerzas hacia el norte y tratando de infestar las costas del oeste. Volran acababa de acabar con las regiones orientales del sur y avanzaba hacia el este, donde encontró una fuerte resistencia de los poderosos nobles del este. Solo Alena estaba disponible, pero fue enviada muy al norte en una misión secreta y no podía ser perdonada. En cualquier caso, los Zerg ahora dominaban el lejano sur, y casi 2/3 del sur estaban ahora en las manos, o las garras, o el enjambre. Esto presentó un nuevo problema para el rey. El rey fue alertado sobre los Zerg hace casi un año, pero sus manos estaban atadas. Honestamente, no pensó que estas nuevas criaturas fueran un peligro serio hasta que el informe sugirió que la mitad del sur había caído en manos de estas criaturas. El hecho de que el rey no respondiera de inmediato le había costado muy caro al reino. Ya más de 900.000 civiles han sido masacrados mientras decenas de miles de niños fueron secuestrados por una nueva especie Zerg, el guardián. Los cuidadores eran criaturas gigantes parecidas a gusanos del tamaño de los infestadores, pero en lugar de losas de caparazón duro, había pequeños pedazos de caparazón encajados de una manera que les permite a los cuidadores contorsionar sus cuerpos de una manera tan flexible que pueden moverse dentro de los Zerg. Estructuras o bajo tierra a una velocidad mucho mayor de lo que lo harían en el suelo. Entre estas piezas de armadura de caparazón había patas insectoides plegadas como las de los 1000 pies. Dentro de la armadura de caparazón, los guardianes eran suaves y gelatinosos, y sus órganos internos estaban todos concentrados alrededor del exterior, dejando la parte central vacía excepto por el espeso líquido parecido a la leche. Este lodo hizo que el guardián fuera muy importante. El lodo era principalmente agua, pero se le añadían ciertas moléculas especializadas de oxígeno y nutrientes condensados. Por ahora, este cieno se utilizó para mantener con vida a los niños secuestrados por los Zerg. Por supuesto, solo los niños con potencial psíquico fueron secuestrados por los Zerg, y cada guardián llevaría hasta 100 niños y los entregaría al grupo de la colmena primaria. Los cuidadores también podían secretar otro fluido en el lodo que permitía que cualquier criatura Zerg que consumiera el lodo se regenerara a gran velocidad. Antes de los Caretakers, solo las variantes de Roach y otras criaturas más grandes con la habilidad adicional de Roach podían regenerarse a tal velocidad. Con los cuidadores, incluso las criaturas menores podrían beneficiarse del factor de curación sin desperdiciar tanta energía como lo hacen las reinas.
Aunque la capacidad de transfusión de las reinas era inmediata y poderosa, la energía psiónica y la energía biológica consumida por cada transfusión eran enormes, mientras que los cuidadores estaban diseñados para mejorar el factor de regeneración natural de los Zerg. Al igual que Tomb Spiders of Necrons, los Caretakers podían tragarse muchas criaturas Zerg y curarlas dentro de sus propias entrañas. De hecho, los Caretakers no solo fueron diseñados para secuestrar niños humanos, sino que también fueron diseñados para funcionar como hub para las fuerzas Zerg que les permitirían desplegarse en áreas donde era posible la inserción a través de Overlord Onirus Worm. En el cúmulo de colmena primaria había dos nuevos tipos de estructuras Zerg que se estaban transformando. El primero fue el cúmulo cerebral, donde se extraen los cerebros de los niños secuestrados con un poco menos de poder psíquico del esperado y se unen a una red de fibras nerviosas Zerg. Los cuerpos de esos niños en particular, ahora sin cerebro, estaban conectados a diferentes fibras nerviosas Zerg que reemplazaron el cerebro y la columna vertebral de cada uno de esos cuerpos, ahora flotando dentro de un cieno aún más espeso que alimenta los cuerpos. La segunda estructura nueva fue el módulo híbrido, una estructura alta y ancha que fue diseñada para producir criaturas híbridas para el enjambre. Overmind ya había encontrado cómo crear Hybrid Destroyer y Hybrid Reaver, las dos poderosas especies híbridas. Sin embargo, la estructura también desarrollaría y produciría otras variantes de híbridos, incluido el híbrido Zerg humano, el híbrido Protoss-humano Zerg. En cuanto a los cuerpos de los niños sin sus cerebros originales, se les dieron ciertas drogas que permitieron que los cuerpos crecieran hasta la madurez. En sus cuerpos maduros, estos cuerpos humanos trabajarían usando sus manos humanas para crear objetos mecánicos que los Zerg simplemente no podrían crear. Los Zerg originales podían manipular circuitos pero no podían fabricarlos, pero el nuevo enjambre estaba usando estas cáscaras para crear herramientas y máquinas. Los minerales refinados por los criaderos, guaridas y colmenas ya se alimentaban directamente al cúmulo cerebral, donde una forja biológica convirtió los metales en formas útiles. Por supuesto, existía la opción de absorber las máquinas de los humanos, como las de los marines espaciales leales o los marines del caos, pero eso limitaría seriamente a los Zerg. Aumentaría la dependencia de los Zerg de capturar la tecnología de otras especies. La captura de niños psíquicos ya había significado que los Zerg nunca eliminarían por completo a los humanos en este mundo. Debido a la larga historia con la tormenta disforme que rodea el planeta, la mayoría de la población tenía genes psíquicos activados y cada generación tiene más psíquicos potenciales que la anterior. Era el terreno de cosecha perfecto para los Zerg. El enjambre era muy consciente de su dependencia de su ganado humano que producía psíquicos, y comenzaron a prepararse para criar a los humanos. El Rick y Argen estuvieron a cargo de esta preparación. En las baronías y condados destruidos por el Rick, Argen diseñó lotes de nuevas aldeas en las mejores ubicaciones. El enjambre deseaba mantener la población humana a tal nivel que no fueran un problema en ninguna situación, manteniendo el número suficiente para producir niños psíquicos en cantidades lo suficientemente grandes como para alimentar los deseos del enjambre. Se calculó que estas parcelas contenían al menos 500 familias con una expansión potencial de la población de hasta 1500 humanos más. Por lo tanto, cada aldea mantendría alrededor de 5000 humanos como máximo. Además, considerando 500 familias y el increíble potencial de 0,5% para psíquicos entre los humanos de este mundo, cada aldea produciría alrededor de 2 niños psíquicos que los Zerg podrían usar. Por supuesto, otros niños tendrían el potencial, pero se quedarían atrás para producir más niños con el potencial. Eventualmente, el enjambre tuvo la intención de inseminar artificialmente a los aldeanos y lavarles el cerebro para que sirvieran al enjambre con su cuerpo, su mente y su alma. La mente suprema determinó que cuando los aldeanos evolucionaran lo suficiente, habría una nueva criatura Zerg recorriendo las aldeas para inseminar artificialmente a las mujeres de las aldeas. Al prepararse para tal eventualidad, un poco del lado humano asomó la cabeza dentro de la mente suprema. Hubo dos palabras que flotaron en la conciencia de la mente suprema por un tiempo, y las palabras eran sexo tentáculo, y por alguna razón la mente suprema se rió con fuerza ante la idea. Ja 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 ja. Sexo con tentáculos. Ja 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 ja. Oh hombre. A veces me meo encima. Espera, no uso este vocabulario para expresar mi alegría, y tengo alegría, me sorprendí riéndome de mi pensamiento. Algo humano se agitó dentro de mí una vez más. Durante mucho tiempo había pensado que mi lado humano se había vuelto inactivo y estaba completamente bajo control.
Solo usé ese lado humano cuando estaba hablando con Alena, y eso fue antes de que completara su maduración. Su humanidad fue completamente despojada cuando estaba en su cuerpo, e incluso en el estado de sueño, ya no era la niña. Ahora era una mujer, aunque sus emociones ya no eran del todo humanas. Elric, Argen y Bolran mantuvieron su humanidad cuando eran mayores, pero Alena fue absorbida por el enjambre cuando aún era muy joven. Fue criada por mí en un entorno único, y una vez superada la etapa de enamoramiento de su adolescencia, sus emociones se calmaron y se volvieron como el mar. Todavía sentía felicidad, rabia y emociones tan fuertes, pero la mayoría de sus otras emociones fueron reprimidas en gran medida. Los celos, la arrogancia, la misericordia o la simpatía no estaban allí. Sería feliz y disfrutaría de la compañía de Toby, Elric, Argen, Bolran y yo, pero una vez fuera, era como una terrible tormenta en el mar oscuro. Mi risa tuvo un gran impacto en el enjambre. Por ese breve segundo, mi risa se tradujo en una ola psíquica masiva en todo el planeta. Significaba que había crecido como un ser psíquico, e incluso comparado con los demonios justo fuera de esa delgada barrera que protegía este planeta encerrado en la disformidad de una devastadora caída demoníaca, era increíble. Mis sentidos, mi percepción del mundo había crecido a lo largo de los años y, a medida que nacían más y más Serg, me hacía más y más fuerte. Cada alma consumida por mis criaturas siguió alimentándome y crecí y mi propia alma se volvió mucho más densa que antes. Por supuesto, me di cuenta de esto cuando los Overlords, Overseers y Beseers informaron que los orcos repentinamente retrocedieron presas del pánico mientras que los Chaos Sorcerers repentinamente cayeron de rodillas y se agarraron la cabeza por el dolor. Incluso algunos humanos repentinamente estallaron en carcajadas histéricas, y se sospechó que eran psíquicos potenciales. En cuanto a mis propias criaturas, todas las criaturas Serg, excepto las variantes de drones y Overlord, de repente bailaron y chillaron. De todo eso, me di cuenta de cuánto había crecido, y al darme cuenta, caí en una especie de trance. Durante 3 semanas, solo las criaturas Serg bajo el mando de mis comandantes humanos infestados, como Alena y Elric, funcionaron aparte de los drones y Overlords. Las criaturas simplemente se agazapaban y se enterraban en el suelo como si estuvieran unidas a mí de una manera mucho más profunda de lo que me había dado cuenta previamente. Incluso aquellos bajo el control de comandantes humanos eran lentos en sus movimientos y muy ineficaces en el combate. Durante esas 3 semanas, según me informaron mis comandantes humanos, el enjambre estuvo en plena retirada. Los orcos recuperaron la jungla, aunque no pudieron encontrar a las fuerzas Serg, ya que todos estaban enterrados y agazapados. Los humanos lograron reforzar varias posiciones clave contra el enjambre y se agregaron casi 80.000 hombres al ya formidable ejército defensor de 60.000 hombres, incluidos 1.000 guardias imperiales y 8.000 caballería pesada. En cuanto al caos, fueron los que más sufrieron con mi risa. Los hechiceros del caos sufrieron durante mucho tiempo el impacto psíquico. Sin sus comandantes, los Rubrin Marines prestados por Toussaint Sons fueron ineficaces y las fuerzas del caos se vieron obligadas a retirarse contra los orcos del norte. Los leales lograron descansar un poco y reorganizar sus fuerzas durante esas 3 semanas. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando salí del trance. Me convertí en algo más grande. Todavía era yo mismo, pero ahora era más grande. Ya no tenía miedo de mi lado humano, ya que ahora estaba completamente bajo mi control. Ahora podía ser tan humano como quería ser sin comprometer lo que soy. Esta actualización a mí mismo impactó al Swarm. Los primeros en sentir esto fueron mis comandantes humanos. La conexión entre ellos y yo se fortaleció de maneras que nunca había imaginado. Ahora podía comunicarme con ellos a grandes distancias y sin necesidad de Overlords o de algunos de esos repetidores. En cuanto a mis criaturas menores, me di cuenta de que ya no se volverían salvajes incluso si perdían a su comandante. Incluso sin un solo Overlord, una fuerza Serg retrocedería de manera organizada para minimizar las bajas, o se enterraría en el suelo y engañaría al enemigo para que se calmara. Por supuesto, la batalla organizada seguiría siendo imposible sin nodos de mando como Overlords, pero esta pequeña diferencia podría ser enorme a largo plazo. Soy la mente superior. Es hora. Con mi vigor renovado, ordené la eliminación de los oponentes más molestos de este mundo, el Warboss Buklau. Decenas de miles de criaturas Serg se reunieron frente a la jungla, cuyos bordes se secaron bajo la influencia tóxica de Creep. Miles de Zerglings pululaban en grandes manadas con Raptors y Velociraptors a cargo.
Las variantes de cucarachas y las variantes de hidraliscos se colocan alrededor de criaturas más grandes pero más frágiles como reinas, infestadores y cuidadores para proteger a estas últimas criaturas de cualquier peligro. Además, se desplegaron docenas de Ultralisks junto con Bannerlords, la criatura de artillería Zerg basada en Ultralisk. Mientras también está armado con Kaiser Blades, un Bannerlord dispara dos Pestilings modificados que explotan al impactar. Capaces de lanzar Pestilings explosivos a largas distancias, los Bannerlords fueron la respuesta a la falta de apoyo terrestre de largo alcance de los Zerg. Luego había tres Omegalisks. Refinado a lo largo de los años, el diseño del Omegalisk estaba completo. Se consideró Uberlisk, pero finalmente se desechó y se mezcló con el nuevo Omegalisk. El nuevo Omegalisk también tenía el ADN del Esquigoth fusionado. Era una criatura enorme, fácilmente equivalente al tamaño de un Gargantuan Esquigoth, pero con mayor resistencia y concentración en la batalla, así como un agudo instinto para las tácticas. El nuevo Omegalisk fue el primer intento del enjambre de crear un biotitán. Dado que el Imperio tenía titanes y todas las demás razas los tenían, los Zerg también los necesitaban. El Brutalisk fue un fracaso en ese sentido, pero el Swarm también incorporó elementos del Brutalisk en el Omegalisk. El caparazón del Omegalisk está salpicado de espinas afiladas, vibrantes y espasmódicas que reaccionan a cualquier ataque cuerpo a cuerpo, dañando así a cualquier enemigo que se atreva a atacar cuerpo a cuerpo al enorme Omegalisk. Por supuesto, esto fue diseñado contra orcos y tiránidos en lugar de imperiales o el caos. Los cuatro tentáculos con púas harían un trabajo rápido de cualquier enemigo menor, mientras que los cuatro grandes Kaiser Blades encerrados en Warblade se encargarían de los enemigos más grandes como tanques o Esquigoths o Trigons. Ahora que los Ultralisks nacieron en tamaños que coincidirían con Carnifexes, los Omegalisks tenían que ser más grandes y más malos, y ciertamente eran más grandes y más malos. Los infestadores y los cuidadores estaban bajo el mando directo de las reinas, que estaban rodeadas por pequeñas hordas de serguesnos mejorados. Estos eran Zerglings modificados, ya que los Zerglings eran tan fáciles de modificar. Estos tenían un cuerpo más grande con un caparazón más grueso pero con garras normales, habiendo sido sacrificados por otras partes para mejorar su papel como carne de cañón contra los ataques entrantes contra las unidades psiónicas. Comandados por las reinas, estos Zerglings y Beetles engordados, variante de cucarachas con caparazón más pesado, funcionarían más como los Tyrant Guards. Sus respuestas de dolor fueron amortiguadas por la pura voluntad de las reinas y se agruparían y se moverían como una sola criatura para defender a las preciosas criaturas psiónicas. Además, había otras 2 docenas de reinas, cada una con acolchado extra de caparazón, músculos un poco más poderosos para disparar la columna vertebral. Estas reinas estaban al mando de hidraliscos, acechadores y cualquier criatura Zerg a distancia. Los Zerg estaban preparados para enfrentarse a los orcos en la jungla del sur. Oye. Es Duckly Kitty Books. ¿Qué? ¿Qué hay que ganar? Entonces es hora de Waag. Las conversaciones guturales entre los Orc Boys se extendieron rápidamente cuando varios Gretchens confirmaron el inminente ataque Zerg. What? Bichos. A Waag, Boys. Waag es divertido. ¿Eh? ¿Qué es eso? Esta conversación fue interrumpida. Roar. Un ultralisco explotó desde el suelo debajo de la docena de orcos y los pasó volando por todas partes junto con los árboles arrancados de raíz. Justo detrás de los ultralisks llegaron Zerglings y Pestilings en grandes cantidades. Desplegándose como el agua que se desborda de un vaso, las criaturas Zerg se lanzaron contra los orcos. De los varios orcos que no se vieron afectados por la repentina aparición del ultralisco, la mayoría estaban listos para contraatacar. El líder de este grupo de orcos era un Nob, alto y pesado y llevaba una gran hacha de energía. Vamos, Hitch. Te mostraré lo que significa pelear conmigo. Como respondiendo a su desafío, 4 Zerglings cargaron contra el Nob. El hacha de energía del Nob se balanceó horizontalmente, cortando limpiamente a un Zergling en 2, pero los Zerglings eran rápidos y estaban sobre el Nob de inmediato. Sin embargo, Nob era un luchador experimentado que había luchado contra los serguesnos en muchos enfrentamientos anteriores. Agarrando a otro Zergling por la garganta justo cuando la criatura intentaba morderle la cara, el Nob aplastó al Zergling en el tercer Zergling, sus cabezas chocaron y rompieron bajo el impacto. En ese momento, el último Zergling saltó encima del Nob y estaba a punto de atacar. No soy tan fácil. El Nob bloqueó el primer ataque con el lado plano del hacha y movió su hombro para soltar al Zergling de su propio cuerpo, y luego golpeó al Zergling con su hacha sin un momento de vacilación.
Una gran herida diagonal apareció en el cuerpo del Zerglin y sus órganos se derramaron. El Nob estaba complacido. Mira. Soy un poderoso Nob. Sin embargo, su jactancia fue demasiado prematura y demasiado equivocada. Cuando se dio la vuelta para luchar contra más Zerglings, se encontró rodeado de 3 hidraliscos, 2 cucarachas, 9 Zerglings, 2 rapaces, un pestelin y el ultralisco de antes. En su frenesí por matar a 4 Zerglings, Nob no miró a su alrededor. Los bois fueron eliminados tan rápidamente que Nob no pudo notar la matanza. ¿Qué es esto? Tú. El Nob no pudo terminar su palabra ya que un cazador que se escondía a su izquierda debajo de la capa le cortó la cabeza al instante. Miles de criaturas Zerg se precipitaron entre los árboles. Los Zerglings cubrían la tierra como creep extendiéndose, mientras que los Raptors y sus líderes Velociraptor exploraban por delante, derribando pequeños grupos de orcos en su camino. Detrás de las gruesas líneas de Zerglings siguió una estampida de criaturas Zerg más grandes. Esta incursión no pasó desapercibida para los orcos que vivían en la jungla. Como un perro que huele su premio, los orcos fueron alertados por la extraña sensación de excitación en el aire. Uno por uno, las bandas de orcos comenzaron a dirigirse hacia el norte. Se unieron y se hicieron más grandes. Los orcos salvajes de la jungla, los orcos duros y rudos de la tundra del sur y los orcos astutos y expertos en tecnología del archipiélago comenzaron a mezclarse y formaron partidas de guerra más grandes. Luego, los caudillos menores finalmente se dieron cuenta y lanzaron su Waag hacia el norte para encontrarte con los Zergs. En el segundo día de la incursión Zerg, las oleadas de Zerglings se encontraron con sus primeros grupos de orcos, pero 46 bandas de orcos desorganizados impulsados por el más crudo sentido de la táctica no pudieron manejar la cinta ininterrumpida de Zerglings que se extendía por millas a ambos lados. Enjambres y abrumados por los miles de Zerglings y sus astutos primos Raptor, este puñado de orcos, aunque todavía suman más de 2000 en total, fueron destrozados en cuestión de minutos. Las garras de los Zerglings eran ahora más afiladas y duras y los músculos de sus brazos eran más poderosos que antes. En el mundo real, incluso una pequeña actualización fue suficiente para ser devastador. Con los recursos infinitos a su disposición, el enjambre pudo implementar todas las mejoras que quisieron, y los Zerglings las usaron para hacer pedazos a los orcos. Al tercer día, los Zerg se encontraron con enemigos más duros. Los Zergesnos se encontraron con 4 grandes bandas de guerra con unidades mecanizadas y 61 bandas más pequeñas de orcos, y luego las unidades más grandes los siguieron de cerca. 4000 orcos bien armados de las bandas de guerra con sus tanques saqueados, Deathreats y otros vehículos orcos eran bastante difíciles, pero más de 6000 orcos enfrentándose a Zerglings en toda la jungla fue un verdadero desafío. Reinas, matriarcas y patriarcas se movían aquí y allá, tratando de manejar las batallas con mayor eficiencia y ferocidad, y poco a poco hicieron retroceder a los orcos. Durante casi 11 horas, los dos bandos lucharon sin descanso. Luego, con la muerte de 2 suarboses menores, la destrucción de un poderoso tanque predator saqueado, los orcos comenzaron a romperse. En una hora, las líneas orcas comenzaron a fallar y luego se rompieron. Sin embargo, los Zerg no podían permitir que los orcos escaparan tan fácilmente. De los 10.000 orcos que se enfrentaron a los Zerg, solo unos 300 escaparon de los Raptors que los perseguían. Sin embargo, el sacrificio de 10.000 orcos detuvo el avance Zerg, o al menos eso pareció. En lugar de que los Zerg se retiraran o construyeran colonias, descendieron 100 Overlords. Creep se esparció y se roció sobre los árboles mismos. Siguiendo a las fuerzas Zerg, los Creep Tumors habían estado avanzando hacia el sur. Luego, las reinas y sus variantes pusieron más Creep Tumor mientras que los Overlords lanzaron drones. Estos 800 drones conocían sus tareas. Comenzaron a colocar Spine Crawlers, Sunken Colonies y Spore Crawlers. Una docena de gusanos nidus aparecieron detrás de la línea Zerg y lanzaron refuerzos. Los cuidadores rociaron generosamente su cieno curativo sobre sus camaradas. Luego esperaron. Después de esperar un día, los Zerg comenzaron a moverse nuevamente al amanecer del quinto día, y esta vez, los Zerg tenían un ejército aún más grande en juego. Había al menos 30.000 Zerglings, y este número no incluía 2.000 Raptors y Velociraptors. Las cucarachas y sus variantes también sumaban casi 10.000 y los hidraliscos en aproximadamente la mitad del número de cucarachas. Luego, con casi 3.000 otras criaturas, el ejército Zerg era poco más de 50.000 unidades. Por supuesto, este número no sería tan serio en mundos listos para la guerra, pero los orcos fueron tomados por sorpresa.
Durante 2 días más, las fuerzas Zerg atravesaron la jungla y destruyeron a varios miles de orcos que intentaban contraatacar en sus pequeños grupos. Sin embargo, los orcos ya habían perdido la mitad de la jungla ante los Zerg en la primera semana de guerra. Sin embargo, los orcos, o más precisamente el Warboss Buklau, no debían ser subestimados. Overmind, habiendo expandido recientemente su conciencia, extendió sus Overlords y Overseers por todo el planeta, en lugar de solo en el continente donde vivía el Swarm. Fue gracias a uno de estos Overlords que los Zerg detectaron el inminente movimiento de flanqueo del Warboss Buklau. Una flota de guerra naval, que constaba de más de 80 barcos del tamaño de cruceros de batalla y 170 naves grandes dirigidas por el acorazado personal de Buklau, se acercaba al sur. Lanzada desde el archipiélago, la flota de guerra de Buklau ya casi había llegado a las costas orientales del sur, donde Volran había trabajado duro para conquistar. Las áreas costeras del este del sur eran ahora un caldo de cultivo para los ultraliscos. Overmind y Volran dejaron que los ultralisks deambularan por el suelo, alimentándolos con forraje de depredadores locales y guerreros humanos capturados. Los caballeros, soldados y mercenarios capturados fueron arrojados en diferentes lugares, dejándolos armarse con armas abandonadas por los antiguos residentes humanos y usar los castillos y fortalezas que todavía eran algo utilizables. Estos humanos pronto serían asesinados y devorados por ultralisks. Fue la costa de esta zona en particular donde los orcos intentaron desembarcar. De hecho, fue un ataque sorpresa, pero incluso un día de inteligencia avanzada había cambiado el juego. Overmind rápidamente redistribuyó a Volran con todo lo que podía ahorrar. Perder el área no solo significaba perder cientos de poderosos ultraliscos, sino que el enjambre perdería una ruta marítima directa hacia el este, donde se planeó la próxima invasión. Se alertó a las colonias Zerg locales y sus comandantes, y miles de criaturas Zerg se prepararon para la batalla. El sexto día de la incursión de los Zerg en la jungla, la flota orca llegó a la costa y soltó a casi 150.000 orcos.